no nos estaban siguiendo. Y yo comencé a gemir por las señales, a pedir poder de Dios, hasta que una noche Dios me permitió entrar en la oscuridad de Dios. Quiero explicar esto. Cuando Moisés subió al monte y quiso entrar a la presencia de Dios en el monte Sinaí, ya en el capítulo 24, quiso entrar a la presencia de Dios. Dice en la Escritura que Moisés entró en la oscuridad de Dios. ¿Por qué Dios permite que Moisés entre en la oscuridad y no directo en la presencia? Porque si Moisés entraba directo a la presencia, iba a morir. La oscuridad de Dios le guardaba, le protegía y evitara de que él muriera, porque él no estaba listo para entrar en esa presencia de gloria de Dios. Pues el Señor me permite entrar en esa oscuridad, en una revelación. Y sé que detrás de la oscuridad alguien me veía, alguien me estaba escuchando. Y alguien escuchaba mi clamor cuando decía, yo quiero más poder, quiero más poder, quiero más poder, quiero más poder, necesito poder para predicar. Y oí una voz detrás que me dijo, yo te daré el poder. Y ahí, en esa revelación, volví otra vez y vine con un gozo tremendo porque recibí una respuesta de Dios que me iba a dar poder. Que resulta que ya cuando tengo 3 meses en el Evangelio, yo me había casado año 1971 y a la semana de casarme me convierto al Señor, me convertí al Señor. Y la segunda semana se convirtió mi esposo, éramos cristianos los dos. Teníamos 3 meses. Ese día yo amanezco de cilicio y ya cuando estaba amaneciendo, me dice el Señor, quiero que vaya hoy a la iglesia del hermano que te predicó. Esa iglesia está pidiendo un avivamiento. Y tú eres quien le va a llevar ese avivamiento. Oiga, hermano, 3 meses en el Evangelio, no estaba bautizado, me estaban doctrinando, y para ese año 1971, óigalo bien, 1971, el Evangelio era muy diferente al Evangelio de ahora. O sea que en las iglesias pentecostales, aquí en mi país y fuera del país, a nadie que no tuviese bautizado le daban los púlpitos. Tenían que estar bautizados y recomendado por su pastor para subirlo a un púlpito. Y ahora me encuentro con la grata experiencia que el dueño de la iglesia me dice a mí, vete a esa iglesia que está pidiendo un avivamiento y llévale ese avivamiento. Óigame, cuando Dios me dice eso, en la revelación, yo recuerdo que le digo, Señor, pero yo no estoy bautizado. Y yo no sé qué voy a predicar. Y Él me dijo con voz audible, no soy yo que te envío. Ve que yo voy a poner la palabra en ti. Óigame, después de esa revelación, yo me despierto con un gozo tremendo. Estoy temblando, gloria sea al Señor. Estoy llorando. La visitación de Dios impactó mi vida. Ese primer mandato divino, a ir a llevar el evangelio, a ir a llevar un avivamiento a una iglesia, por lo que yo estaba orando, por lo que yo le estaba pidiendo al Señor que me usara, que me llevara, gloria sea al Señor, a predicar su evangelio. Y que me llevara a predicarlo con poder. Dios respondió. Imagínese el gozo de una persona que ni en su iglesia ha predicado y que Dios lo está llamando ahora a llevar un mensaje a otra iglesia.
ya que en mi iglesia no me daban oportunidad. Dios estaba trabajando conmigo en lo secreto. Porque muchas personas esperan, ¿verdad?, que Dios trabaje en público, pero Dios trabaja en lo secreto y después te lleva a lo público para honrar lo que Él ha puesto en ti. Cuando al otro día me levanto tempranito, el pastor vivía frente a mi casa. Yo me muevo a la casa del pastor con un gozo inmenso. Pastor, Dios me habló anoche. Dios me habló en la madrugada. Qué maravillosa palabra me trajo el Señor. Qué revelación maravillosa. El pastor se entusiasma y me dice, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Le digo, mire, el Señor me dijo que vaya a tal iglesia a predicar. ¿Por qué esa iglesia está pidiendo un avivamiento? Y me dice, yo te voy a usar para llevar ese avivamiento. Cuando el pastor escuchó esa palabra, se le mudó el rostro. Se enojó y me dijo, a usted no le habló Dios, a usted le habló el diablo. Porque si yo que tengo tantos años en el evangelio, Dios no me ha mandado a llevar un avivamiento a una iglesia, ¿cómo lo va a mandar a usted que ni siquiera está bautizado? Oigan la visión de mi pastor. Una visión, gloria sea el nombre del Señor, que era correcta para él, y yo no digo que sea mala, pero cuando las cosas se tratan de Dios, no sea usted tropiezo para el buey que trilla. La Biblia dice que no se le puede poner bozar al buey que trilla, pero hay muchos que tienen bozales para esos bueyes de Dios que trillan, porque ellos lo quieren tener en el arado, pero el buey que trilla, gloria sea al Señor, no se queja, trabaja, avanza, gloria sea el nombre del Señor. Me quitó el gozo el pastor, me afligió. Entonces, al decirme que fue el diablo que me habló, imagínense cómo me sentí yo. No puede ser que el diablo me esté mandando a llevar un avivamiento, porque ¿dónde está en la Biblia que el diablo lleva pastores a llevar avivamiento a iglesia? Más bien Satanás lo que hace es traer divisiones, es traer separaciones. Me voy para mi casa triste o con la reprensión del pastor. Y me dijo, y si usted va a ese lugar, lo va a poner en disciplina. Bueno, yo estaba libre ese día, me puse a orar porque mi vida era orar y leer la Biblia. Fui obediente al pastor, no fui el día que Dios me dijo. Oré y me acosté tranquilo y en la noche vuelve el Señor a mí. Y me dice, ¿qué fue lo que yo te dije esta madrugada? Ayer en la madrugada. No fue que fuera a esa iglesia para que llevara un avivamiento. Y yo le dije en la revelación, Señor, yo se lo dije al pastor. Y el pastor me dijo que eso no era tuyo, que eso era de Satanás. Y que si yo iba, me iba a poner en disciplina. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Es mejor obedecerme a mí antes que a los hombres. Así que prepárate para que vaya esta noche. Ese día, hermano, sin decir nada, no fui donde el pastor, me quedé en mi casa orando, leyendo la Biblia. Y cuando eran las 6 de la tarde salí para la población, que el Señor me dijo que fuera, que el Señor me había enviado a mi primera misión espiritual. Cuando llego a la iglesia, como en esa iglesia se congregaba el hermano que me había predicado, y el pastor, trabajábamos todos juntos en la mina. El pastor trabajaba allá también, me conocía. Sabía que ese hermano me había predicado, sabía que yo era un nuevo creyente, sabía que yo no estaba bautizado. Y cuando me ve, me dice, oh hermano, qué gusto tenerlo aquí entre nosotros. ¿A qué se debe su visita? Entonces yo le cuento lo que Dios me habla en un sueño y me dice, bueno, varón, eso está fuerte. Porque en esta iglesia, usted sabe la doctrina, aquí no le damos oportunidad a personas que no estén bautizadas y mucho menos que no traigan una carta de su pastor. Pero ya que usted está aquí, siéntese y gócese con nosotros. No se vaya. Bueno, me sentaron en la primera línea. El pastor
me mandó a poner de pie, que saludara a la congregación, le dio gracias al Señor por mi vida, dio parte de mi testimonio de que yo me había convertido con un hermano de la congregación, y luego que él termina de esa conversación, dice, hoy toca doctrina, vamos a dar la doctrina. Cuando va a buscar el libro de doctrina, él no lo había llevado. Pregunta, ¿alguno de los hermanos trajo el libro de doctrina? Nadie. Dice, pues está bien, vamos a dar un estudio de la Biblia. Cuando habla de la Biblia, se le puso en blanco la Biblia. Y él decía, pero qué raro está esto. No encuentro el libro de la doctrina y ahora mi Biblia se ha puesto en blanco. No sé dónde voy a leer. No encuentro la letra de la palabra. Y mira, y me mira de repente, fijamente, y me dice, parece que es verdad lo que dice el hermano, que Dios lo envió. Vamos a darle, con el permiso de ustedes, los ancianos, vamos a darle una oportunidad, aunque sea para que nos salude. Porque sabemos que él no nos puede predicar y que además él no está bautizado y que él no tiene conocimiento de la Biblia, pero vamos a dejarlo que nos salude. Se abrió la puerta de Dios. Porque cuando Dios manda, Dios respalda. Escuche esto. Cuando Dios manda, Dios respalda. Y si Dios me mandó, él iba a preparar eso para que ocurriera lo que él quería que ocurriera. Porque Dios prepara los escenarios. Y lo grande de eso es que él usa a quien él quiere. Él no usa al que quiere que Dios lo usa. Él usa a quien él quiere. Nos dice la palabra de Dios, gloria sea al Señor, que hay que aceptar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue impuesta ahí. Porque se quiso, hermano, evitar la voluntad de Dios. Dos pastores, el mío y el otro, quiso evitar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios fue impuesta. Cuando me llaman a que pase al antepúlpito, me dice, dé un saludo, hermano. Y cuando yo me pongo de pie, yo no sé lo que voy a hablar porque Dios me dice que fuera a predicarle, que iba a traer un avivamiento, pero yo no tengo mensaje. Es más, para decirle, ni siquiera la Biblia la tenía en la mano. Porque no sabía de qué iba a hablar, qué iba a decir. Pero cuando me pongo de pies ante el púlpito, oigo una voz que me habla al oído y me dice, dile a todos que se pongan de pies. Obediente a esa voz le dije, pónganse todo el mundo de pies, que vamos a hacer una oración. Cierren la puerta de la iglesia. Le dije, cierren la puerta de la iglesia, la cerraron. Ahora vamos a hacer una cadena de oración. Y se fueron organizando los hermanos, haciendo un círculo de oración para hacer esa cadena. Y cuando la última persona tomó la mano de la persona que le estaba al lado, cayó el Espíritu Santo sin yo decir nada. En medio de la congregación comenzaron los hermanos a danzar, a hablar en otras lenguas. Personas que estaban pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, vino el bautismo del Espíritu Santo sobre ellos de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Dios sacudió la iglesia y tuvimos por espacio de hora y media bajo ese fuego que cayó. Lágrimas, arrepentimiento, lloro, bendición, testimonio, transformaciones, cambios, renovaciones de ministerios, impartición de dones. Dios hizo de todo allí. Cuando terminé y le entregué al pastor, vino con lágrimas en los ojos. El hermano que me predicó vino y me abrazó y me dijo, yo sabía que Dios lo había llamado para algo grande a usted. Abrazándome todos los hermanos con gozo. Salí de la iglesia. Vine con sumo gozo, gloria sea al Señor, a mi casa, alabando al Señor por lo que había hecho. Porque yo no hice nada, solamente hacer lo que Él me dijo que hiciera. Al otro día, un hermano de esos fariseos que aparecen en la iglesia, vino de esa iglesia a la casa de mi pastor para decirle lo que había ocurrido y me dijo que me pusieran en disciplina porque yo era un neófito. Yo no pude identificar que la persona, según él, que Dios llenó del Espíritu Santo estaban en pecado, que eso no era de Dios. Ya usted sabe, hermano, cuando le dijeron eso al pastor, en la noche me dijo que estaba en disciplina.
doctrinándome 3 meses en disciplina. Mi disciplina yo la acepté y la acepté con gozo, porque fue por llevar el Evangelio de Cristo y traer bendición a una congregación. Ahí, gloria sea el nombre del Señor, yo iba al culto y lo que hacía era que me ponía de rodillas a orar, pasaba mi culto de rodillas orando y bendiciendo a Dios, dándole gracias. Estoy en disciplina por obedecerte, Señor, pero gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque tú has sido bien conmigo. Seguí mi vida normal de oración y se me comenzó el Señor a revelar de otras formas, de otras maneras. Comenzó Dios a revelarme cosas, a mostrarme cosas. Comencé a ver demonios que yo no sabía lo que eran, cómo eran. Cuando iba para mi trabajo lo veía, los demonios en el cuerpo de mis compañeros de trabajos. Veía la forma de esos demonios, esas personas, gloria sea al Señor, en pecado y cómo se le manifestaban esos demonios. Pasó algo, hermanos, de que con el tiempo, gloria sea el nombre del Señor, habían pasado ya aproximadamente 6 meses de que yo me había convertido. Todavía no estaba bautizado. Y yo le oraba al Señor por mi bautismo porque el único problema que yo tenía para que me entregaran los púlpitos era que yo no estaba bautizado. Pero esa noche el Señor me dice que el supervisor de la iglesia vivía distante a 84 kilómetros de donde yo vivía. Me habló y me dijo, vete mañana a la casa del supervisor a buscar tratados para predicar, que yo quiero hacer algo contigo. Bueno, al otro día le dije a mi esposa, salí para Santo Domingo y cuando llego a la casa del supervisor, él se sorprende y dice, pero hermano, ¿y usted por aquí? Digo, bueno, anoche el Señor me dijo que viniera donde usted a buscar tratado, porque vamos a predicar en la ciudad y necesitamos tratado. Entonces me dijo, yo no tengo, pero tengo un amigo que distribuye los tratados del evangelista Gille Ávila. Vamos a ir donde él para que nos regale una cantidad de tratados. Fuimos a la casa de ese varón. Cuando el hermano tocó la puerta, escuchamos un grupo de personas orando. Grupo grande orando en la sala de su casa y en el comedor. Se levantó uno y cuando abre la puerta de la casa, lo tomó el Espíritu Santo. Ese hermano que nos abrió la puerta se llamaba David García, el evangelista David García. Cuando lo toma el Espíritu Santo en la puerta, él comienza a hablar en otras lenguas. Y se levanta un hermano profeta que estaba con él orando. Lo toma el Espíritu Santo de allá atrás y viene hablando palabra para mí. Y me dice, te he traído aquí para hablarte a ti y a tu supervisor. Porque tú eres mi siervo, yo te he escogido. Yo tengo un plan contigo. Hay un propósito grande con tu vida. Yo te he llamado para traer un avivamiento a este país. Y ahí toma el Espíritu Santo a David García y dice, David, este varón yo sé que es nuevo, convertido, porque le veo las alitas espirituales que están muy pequeñas. Mi supervisor llorando entre lágrimas y hablando en lengua, me dice, le dice a los hermanos, pero él lo que tiene son 6 meses en el Evangelio. Ni siquiera está bautizado. Y David García le dice, eso no importa. Es que Dios lo escogió para un propósito. Así que bautícelo y prepárelo de una vez. Que Dios tiene un propósito con ese hombre. Oiga, imagínense cómo me sentía yo en los aires, hermano. En bendición. Oraron por mí, me ungieron. Buscamos los tratados. ¿Cómo venía yo de Santo Domingo otra vez para mi ciudad con un gozo inmenso? Una palabra que Dios me dio tremenda.
Ya el supervisor se comprometió delante de ellos de bautizarme, pero eso cayó como en el olvido. Y le habla Dios a un pastor de las Asambleas de Dios en Nueva York, un anciano pastor, en un sueño, que era amigo del supervisor. Y le dice, vete donde él y dile que vaya a bautizar a mi siervo, que lo bautice, porque no quiero que le impidan predicar mi palabra. El supervisor viajó con el hermano. Me llaman y llaman al pastor para reunirse con nosotros, y el supervisor le pregunta al pastor que por qué no me ha bautizado. No, porque yo creo que no está todavía para bautizarse. Le dice el supervisor, mire, yo oí cuando Dios le habló delante de mí a ese varón y me dijo que lo hiciera evangelista, porque él tiene un ministerio, un llamado de Dios. Y vino este hermano de Nueva York para bautizar al hermano si usted no lo quiere bautizar. Porque le vamos a dar su tarjeta de ordenación a los 6 meses, lo vamos a ordenar como evangelista. Todavía conservo yo esa tarjeta de 6 meses después que me convertí. Como evangelista, mi primer ministerio, me ordenan como evangelista. Y cuando el pastor oyó eso, el supervisor le dijo, el hermano diezma, sí. El hermano es fiel en la iglesia, sí. El hermano tiene mal testimonio, no. El hermano cumple fielmente con la cosa que usted le manda, sí. ¿Y por qué usted no lo quiere bautizar? Ahí se declaró el pastor y dijo, no, porque yo quiero, el ministerio que él tiene lo quiero para mí. Y yo no lo puedo bautizar para que no desarrolle ese ministerio. Entonces, el supervisor lo mandó a ponerse de rodillas. Le dijo, póngase de rodillas y arrepiéntase, porque usted lo que tiene es un espíritu de celo. Se fueron conmigo para el río, me bautizaron y me dieron mis credenciales de evangelista. Ya no tengo nada que me impida. Ya tenía mis credenciales para testificar a qué movimiento yo pertenecía, que estaba bautizado y que estaba en plena comunión con mi movimiento. Lo que le estoy contando no es para que usted sea una persona desobediente. Escúcheme. Hay que aprender a someterse al pastor. Yo me sometí a mi pastor hasta que Dios determinó lo que iba a acontecer. No es que seamos rebeldes. No es que nos vayamos. No es que nos separemos. No es que nos descarriemos. Es que esperemos el tiempo de Dios. Yo no entendía por qué estaba pasando el proceso que estaba pasando. Pero era necesario ese proceso, pasarlo. Hasta que Dios completara lo que iba a hacer en mí. Los procesos no se pueden abandonar. Por fuerte que sean, hay que pasarlo, hay que vencer cada proceso que le llega. Porque es la forma de usted crecer, es la forma de usted subir al nivel. Si no hubiese pasado ese proceso, tal vez no hubiese llegado hasta donde Dios me ha permitido llegar. A partir de que me dieran esas credenciales, comencé a orar para entrar en otro nivel espiritual, en un nivel más amplio del Espíritu Santo. Comencé a leer la Escritura mucho y me encontré en el Evangelio de Juan capítulo 18, verso 6, que dice, y cuando él le dijo yo soy, retrocedieron y se cayeron en tierra. Yo dije, oh, ¿y por qué se cayeron estas personas que fueron a apresar a Cristo en tierra? ¿Por qué cayeron? Y comencé a pedirle al Señor, yo quiero esa unción de que la gente caiga en tierra bajo tu poder. Comencé a pedirlo de rodillas. Comencé a demandarlo de rodillas leyendo la palabra, yo quiero esto, yo quiero esto. Resulta ser que me invitaron a una actividad en Santo Domingo, en una iglesia, que le hablaron de mí, yo no la conocía. Y yo fui, y cuando yo me paré en el púlpito, la mitad de la iglesia cayó al piso. El pastor quedó sorprendido. Los hermanos quedaron atónitos, no sabían qué decir.
no sabían qué hablar. Había bajado una nueva unción, gloria sea el nombre del Señor. En una semana que tuvimos ahí, eso se llenó que la gente no cabía en el templo, se llenaba hasta la calle. La gente en la calle caía, se manifestaban demonios. Dios comenzó a sanar, a liberar, a hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos milagros Dios me permitió ver ahí? Yo fui, para gloria de Dios, el primer dominicano que recibió la unción de que la gente cayera. Se levantaron una cantidad de evangelistas pidiendo eso. Y algunos llegaban hasta el extremo de empujar gente para que cayeran. Otros se ponían cosas en las manos porque no sabían cómo era que la unción fluía. Y la unción fluía de rodillas. Mientras yo estaba de rodillas y pedía al Señor, entonces fluía la unción del poder. Queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios. Iglesia Atrios de Dios.